Estamos de retorno, señores, en la bitácora. Gracias a usted por su preferencia. Hablamos del G77, hablamos de este espacio que se tiene en cuanto a una descolonización de la geopolítica y vamos a llegar a aquello. Pero algo que me gustaría, Rafael, y que ha dado claro es que ante esta situación que tenemos a nivel mundial, es prudente pensar en lo que alguna vez el presidente Evo Morales decía, presidente del grupo G77 también, en ese cambio, en refundar de repente las Naciones Unidas, en hacer que responda a las necesidades que se tiene ahora al nuevo mundo. Sí, ahorita es el momento. Este es momento. Es preciso. Este es el momento indicado para hacer eso. O sea, ha empezado a tomar fuerza esta demanda que se tenía. Es que no solamente ha tomado fuerza, lo cual sí ha sucedido. Ahorita es prudente hacer eso, porque está tan deslegitimizada la Organización de las Naciones Unidas, porque ya no responde a este mundo en transición. Porque no es una transición al interior del paradigma moderno capitalista. Lo que ha entrado en decadencia no es un modelo de desarrollo, lo que ha entrado en decadencia, en crisis, es el mismo desarrollo. O sea, está tan cuestionado el desarrollo por la crisis climática que el mundo ya es consciente de que no podemos persistir en un modelo de acumulación, en un modelo de producción y en un modelo de consumo al cual nos ha acostumbrado el capitalismo. Entonces, las instituciones globales, sean financieras, jurídicas, de derecho internacional, son pertinentes al mundo moderno capitalista. Es decir, han sido creadas para justificar... En ese espacio, además, sí, en ese momento. Han sido creadas para justificar ese orden pertinente a la disposición geopolítica centro-periferia. El centro es desarrollado porque subdesarrolla la periferia mundial. Esto quiere decir que nuestras economías subvencionan el desarrollo del primer mundo. Entonces, para que eso sea posible de modo global, necesitan crear instituciones financieras, económicas, políticas, jurídicas, para que justifiquen todo aquello. Entonces, ahora que eso ha entrado en crisis, las instituciones que han sido creadas para justificar aquello ya no tienen legitimidad. Porque estamos entrando en un periodo en el cual la humanidad está transitando hacia un nuevo sistema económico. No se sabe bien cuál va a ser ese sistema económico mundial, pero sí se sabe que no se puede reeditar el modelo de producción, de consumo, de acumulación que el capitalismo por 3 siglos, sobre todo, ha hegemonizado a nivel global. Ya por eso hablamos, ¿no?, de que hoy en día es el momento adecuado para que el G77, si es consciente de esta situación, y si este bloque de la primavera democrática latinoamericana, el ALBA, Bolivia, Venezuela, Ecuador sobre todo, si se dan cuenta de esta situación histórica, coyuntural, excepcional que estamos viviendo en este tránsito de la decadencia de un mundo unipolar al incipiente mundo multipolar, es hora de cuestionar las instituciones mundiales. Y una de esas instituciones es las Naciones Unidas. Entonces, ahorita... Pero estamos cuestionando de dónde están emergiendo los grupos, o sea, es el momento preciso, decía Rafael, para buscar eso, aquel pedido que se tenía, aquellas sugerencias, aquellas voces que surgían precisamente de quienes están en contra de ese sistema que está en decadencia. ¿Cómo hacerlo posible? Va a depender de... Eso tiene que ver con las jugadas estratégicas que los países pobres en bloque puedan presentar. Este es el momento. Este es el momento adecuado y por eso dicen, no hay casualidades en la historia. Bolivia ha planteado de un tiempo a esta parte demandas de carácter global muy novedosas, radicales y que circunscriben el periodo de transición hacia un nuevo cambio de paradigma, incluso civilizatorio. Lo cual quiere decir que el hecho de que estemos celebrando los 50 años del G77 en Bolivia, coincide también con el hecho de que Bolivia y la primavera democrática de los países del ALBA está mostrándole al mundo de que necesitamos alternativas. Y alternativas que no provengan al interior del discurso del capitalismo, sino alternativas nuevas que interpelen de modo profundo la economía, el derecho y la política pertinentes a la disposición geopolítica centro-periferia. Ahora, por ejemplo, el G77 cuenta con la mayor legitimidad de un grupo al interior de la ONU, y estos podrían reeditar unas nuevas Naciones Unidas de carácter más horizontal que la actual. ¿Y ahí qué pasa con las potencias, por ejemplo? Están en decadencia, sabemos, el G5, el G20, y bueno. El G7 es ahorita el más cuestionado. Entonces ahí...
reeditar, por ejemplo, una nueva Liga de las Naciones, incluso como homenaje a los creadores de aquello. ¿Te acuerdas del programa anterior que decíamos, no? Los creadores, los inventores de este sistema federal que después se llamó Estados Unidos de Norteamérica y después inspiró a la futura Liga de las Naciones, fueron la Liga Indígena Iroquesa, la Liga Indígena de las culturas del norte de América, ¿no? Entonces, el problema es ahorita las potencias decadentes no va a permitir aquello, pero ahorita no tienen ni siquiera la musculatura militar. ¿Te acuerdas lo que decíamos hace rato, no? El 3 de septiembre se evitó la Tercera Guerra Mundial cuando el sistema de defensa aéreo S-300PS de los rusos en la base de Tartus interceptó los misiles Tomahawks gringos, ¿no? Entonces ahí prácticamente evitaron la Tercera Guerra Mundial, porque si eso llegaba a Damasco, ¿no? Se iniciaba todo, porque Rusia tampoco puede permitir que la OTAN esté a las puertas de su área estratégica, ¿no? Entonces, desde ese entonces, el mismo Ehud Barak, el ex ministro de Relaciones Exteriores de Israel, dijo, esto pone en entredicho no solamente la musculatura militar gringa, sino pone en evidencia que ahorita Estados Unidos no es la potencia militar que todos creen, ¿no? Incluso en el nivel de la aviación, los últimos aviones Sukhoi de fabricación rusa superan por completo a toda la generación de F-16, F-18 que presentan la tecnología norteamericana, ¿no? El último avión J-20 de fabricación china igual, supera en completo y hasta es más barato, ¿no? En el sistema de defensa S-300PS todavía no es el mejor que tienen los rusos, tienen otro sistema que se llama VITIAS y que está demostrando que puede contrarrestar cualquier tipo de maniobras que puedan usar la OTAN, sobre todo con respecto a sus misiles interbalísticos continentales, ¿no? Entonces, todo eso está mostrando de que incluso las sanciones que Estados Unidos y Europa les hicieron a los rusos sobre el asunto de Ucrania no tiene la fuerza que antes tenían sus sanciones económicas, a tal grado de que la misma Siemens, la gran corporación alemana, la misma British Petroleum y otro tipo de ExxonMobil también siguen haciendo tratos con los rusos, a pesar de las sanciones económicas. Y como los rusos han firmado un acuerdo monumental de $200.000 millones al año que se va a hacer realidad el 2020, quiere decir que esa economía se está orientalizando. O sea, Rusia ya no tiene necesidad de supeditarse a la economía occidental en decadencia. Entonces, ahora es el momento de que los países pobres vean esta situación y decir, ok, se están cayendo las potencias occidentales y están ascendiendo nuevas, este es el momento de sentar precedente y de cuestionar de tal modo la legitimidad de estas instituciones globales para que podamos propiciar nuevas, más horizontales, más democráticas, ya en otro espacio, más en otro mundo, y más ¿no? plurales, ¿sí? En este mundo multipolar que decíamos, con otras condiciones donde no se vea esa desigualdad y esa brecha tan grande entre los países considerados potencias, ahora en decadencia, y los países pobres que son la mayoría, claro, de manera individual, sin ese poder respectivo. Ahora hablamos entonces de unas relaciones diplomáticas y relaciones internacionales diferentes. Se tiene que descolonizar también aquello. ¿Cómo se entendía esa dinámica entre relaciones diplomáticas y relaciones internacionales? ¿Cuál es la dinámica que se tiene ahora en un mundo multipolar? Sí, por ejemplo, cuando estamos hablando de un mundo multipolar y la cero polaridad, que sería un concepto mucho más radical, ¿no? Nos damos cuenta de que las lecturas geopolíticas que hace Europa y Estados Unidos no coinciden con este mundo en transición. Es decir, son lecturas conservadoras. Es decir, las relaciones internacionales y la diplomacia como disciplinas sociales han entrado en decadencia y están demostrando que tienen mucha, pero mucha influencia de la perspectiva euro-norteamericana. ¿Cómo han sido concebidas? ¿No? Entonces, hay demasiada influencia de la política norteamericana en las disciplinas sociales llamadas relaciones internacionales y diplomacia, de tal forma de que quienes se forman en estas disciplinas aprenden ese tipo de perspectiva. Pero esa perspectiva no nos permite leer de modo adecuado este periodo de transición. Por eso se puede decir que la diplomacia moderna, las relaciones internacionales no coinciden con un mundo multipolar y menos con un mundo multipolar no occidental. Eso quiere decir que la visión que tiene la geopolítica imperial de las relaciones internacionales y de la diplomacia es profundamente provinciana. Es decir, es una visión reducida del 5% del planeta, que no conoce el mundo. Por lo tanto, las culturas que creía superadas por la modernidad, las culturas atrasadas
entre comillas, que decía la modernidad que eran, por ejemplo, la India, la China, etcétera, ahora son las potencias emergentes. Y ahora culturalmente están sacudiendo incluso en la producción cinematográfica a nivel global. Esto quiere decir que es falso aquel discurso moderno de que esas culturas del tercer mundo eran inferiores y que tenían que ser superadas y que básicamente iban a caer en la planadora moderna del capitalismo, ¿no? Hoy en día no. Hoy en día la China, están arriba, digamos, Rusia, la India, sí, son países orientales en definitiva y que están mostrando que no habían sido tan inferiores como decía Occidente. Y que ahora están también. Sí, ahora están demostrando que están creciendo económicamente, están utilizando la misma infraestructura e ideología de Occidente mejor que Occidente, ¿no? Los chinos han demostrado de que con budismo y confucianismo manejan mejor la ética del capitalismo que la ética protestante pertinente al capitalismo. Entonces, eso quiere decir que las lecturas geopolíticas en referencia a la diplomacia y a las relaciones internacionales están demostrando su carácter eurocéntrico. Por eso, Kissinger, Brzezinski y Paul Yale, toda la gente que es influyente en los asuntos internacionales, están demostrando de que no saben leer este mundo en transición. Y lo único que ven es un peligro a la disposición hegemónica de Estados Unidos. O sea, ven el ascenso de las nuevas potencias emergentes como un peligro. Por eso no lo ven nada agradable, dicen algunos de sus más exiguos representantes de la diplomacia y las relaciones internacionales norteamericanas. Es decir, no ven con agrado lo que está pasando en el mundo, porque no lo entienden ya. Y por eso muchos de los diplomáticos latinoamericanos formados en ese tipo de perspectiva tampoco entienden este panorama, tampoco entienden este periodo de transición. Entonces, eso merece de que cuestionemos de tal modo la perspectiva eurocéntrica presente en las relaciones internacionales y en la diplomacia para advertir de que necesitamos una nueva lectura. En definitiva, o te narran el mundo, ¿no? O narras tú el mundo o te lo narran. O esto quiere decir lo siguiente, ¿no? O descubres tú el mundo en el que vives o te lo encubren, ¿no? En definitiva así es. O tienes una perspectiva propia de lo que pasa en tu mundo o te encubren lo que está pasando en tu mundo. Entonces eso necesita de nosotros una lectura pertinente, actualizada y adecuada desde nosotros para leer este periodo de transición global. Por tanto, estamos hablando de una descolonización de la geopolítica. Descolonización de la geopolítica, entender de otra forma las mismas relaciones internacionales y toda la diplomacia que decíamos, y en realidad todo lo que se está estructurando en este incipiente mundo multipolar, como lo decía Rafael. Vamos a una nueva pausa en la bitácora, señores, y ya volvemos con más.